Muy buenas tardes, bienvenidos a Herramientas para Crecer. Somos universitarios al servicio de la comunidad. Te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, el profesor Edgar López Ocariz Jiménez. Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Radio Nacional del Paraguay. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Realmente un honor compartir contigo, con tu audiencia. Hoy el tema que nos trae, que siempre es la segunda vez que me convocas y bueno, siempre en pos de una mejora en la gestión pública con nuestra herramienta de MESIP 2015. Asimismo, y te cuento un poco más del perfil de nuestro invitado. El profesor Edgar López Ocariz Jiménez es contador público, licenciado en administración y con una especialidad en didáctica universitaria por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene maestría en planificación y conducción estratégica nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, posgrado en auditoría gubernamental, calidad y productividad en el Instituto Vía Pro Desarrollo, donde también es docente, auditor líder de calidad con certificación internacional IRCA y auditor interno para sistemas de gestión de calidad norma ISO 9001 versión 2015 en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Bogotá, República de Colombia. Una gran cantidad de cursos relacionados con planificación, gobernanza y gestión pública realizados en Washington, Estados Unidos, Río de Janeiro y también en Madrid, España. El tema que nos convoca en esta ocasión, consejos para una adecuada implementación de la norma MESIP 2015, y le recordamos a nuestra audiencia que el MESIP 2015 corresponde a las normas de requisitos mínimos del sistema de control interno para instituciones públicas del Paraguay. Profesor Edgar, cuéntenos así para que todos podamos entender a qué hacemos referencia cuando hablamos, por ejemplo, de control interno. Bueno, justamente cuando hablamos de control interno, hablamos ya en base al uno de los principios de la norma o del MESIP propiamente dicho es el autocontrol. El autocontrol es donde cada procedimiento, cada proceso o cada actividad que vamos a tener dentro de la institución tenga sus puntos de control y yo mismo me pueda controlar, pueda venir también alguien dentro, pueda venir también alguien externo a mi función, a mi tarea o a mi proceso a poder controlar eso con unos procedimientos bien establecidos y dentro de esos procedimientos están los puntos de control. Tanto la norma MESIP como la norma ISO 9001 tiene base en una herramienta internacional o en una metodología internacional que se llama ciclo PHBA. Y ese ciclo PHBA tiene su punto de control en la B. La PHBA significa planear, hacer, verificar y actuar. Es un ciclo de mejora continua. Entonces uno planifica, realiza lo planificado y en la B verifica si hay una congruencia entre lo planificado y lo ejecutado para poder verificar. Entonces Así, ahí toda la norma tiene un ciclo PHBA genérico grande, pero también hay un ciclo PHBA interno en cada proceso, en cada procedimiento. Tenemos que bajar a ese nivel. Entonces de ahí es que tenemos puntos de control. Entonces el control interno, hablando ya de lo genérico como para lo particular de cada función, entonces abarca toda la institución. Siempre hablamos de que el control interno abarca a toda la institución, ya sea al nivel directivo, operativo, ejecutivo, ¿verdad? Entonces en eso estamos hablando de control interno. desde el punto de vista gubernamental, también tenemos que contarle a nuestra gran audiencia aquí en Radio Nacional que el MESIP,
que es la base del sistema de control interno en nuestras instituciones públicas, nació o se aprobó, por así decirlo, en el año 2008, pero entre el 2008 y en la actualidad ya hubo una nueva actualización que son las normas de requisitos mínimos aprobadas por la Contraloría General de la República en el año 2015, y es por eso que esta nueva versión del MESIP tiene el apellido MESIP 2015. ¿Qué podemos contar de lo que ha mejorado, por así decirlo, entre un modelo y su reciente actualización, profesor Edgar? Y bueno, el modelo justamente pasó, evolucionó a ser una norma, ¿verdad? Son dos herramientas, pero que están realmente complementarias entre sí. Se complementan ya que la norma evolucionó de nada más a un folleto de 18 20 páginas, pero nos está diciendo el qué. El qué tenemos, como mínimo tenemos que tener, o qué tiene que tener como mínimo un sistema de control interno. Elementos, por ejemplo, como política de control interno, código de ética, código de buen gobierno, políticas, procedimientos, ¿verdad? Entonces de ahí tenemos el qué. Y el cómo tenemos justamente en el modelo anterior, que es en el modelo del 2008, donde tenemos formatos. Y de ahí se pueden trabajar los formatos justamente. Pero hay instituciones públicas que ya estaban trabajando con el sistema de gestión de calidad ISO o estaban trabajando con otra norma de calidad que le atañe a su naturaleza, exigido por organismos internacionales. Entonces de ahí tiene justamente elementos ya que fueron trabajando y hoy en día ya la norma lo que habilita es a utilizar esos formatos o esos elementos ya trabajados por la institución, no necesariamente el formato del 2008. Entonces Ujú. podemos tener elementos en el área educativa, por ejemplo, de ANEAES, tiene sus propios requisitos de calidad y hoy se puede hacer una Como una conjunción entre, validación. sí, como una validación y como usar un solo documento para ANEAES, un solo documento para ISO, un solo documento para MESIP. Ya no solamente un formato específico para tal elemento del MESIP. Entonces hoy en día esta norma nos está diciendo el qué y ya traslada la potestad de elegir el cómo a la institución. Y ese cómo, entonces ya el implementador, dependiendo de la naturaleza de la institución, de la madurez de su sistema de control interno, va justamente eligiendo ese cómo va a desarrollar el sistema de control interno. Va a ser netamente operativo, documental. Hay instituciones que utilizan justamente mucho, están avanzados con el uso de la tecnología, entonces utilizan justamente software, utilizan intranet, y hay algunas instituciones que estamos lejos de eso, pero hoy en día, como les digo, ya traslada a la institución la potestad para elegir el cómo. Ya no hay un cómo específico, ya la institución elige. Pero así como decía el profesor Edgar, algunas instituciones todavía estamos con el cartelito en la pared, con el franelógrafo y con las charlas hoy en día virtuales, justamente para sensibilizar a los compañeros de trabajo. Y en tu amplia experiencia de trabajar como consultor con diferentes instituciones del sector público, entre el 2008 y hoy, 17 de, perdón, sí, 17 de abril, porque estamos grabando esta sesión, ahí ya nos pillaron la gran audiencia de Radio Nacional que no estamos en vivo. Eh, ¿Qué has visto? O sea, ¿cómo han trabajado aquellas instituciones públicas donde te tocó acompañar el trabajo de implementación, profesor Edgar? Y justamente desde el 2008 hasta hoy en día, este pequeño folleto que elaboré, que lancé, es producto de un trabajo de investigación en donde traté de identificar
cuáles eran las debilidades del por qué no se implementaba efectivamente el MESIP en una institución. Y ahí saltaron varias aristas. En primer lugar, un compromiso de la máxima autoridad. El compromiso clave de la máxima autoridad, que no solamente esté dando los recursos, sino acompañando justamente el proceso de implementación. Eso es fundamental en el tema del MESIP, el acompañamiento de la máxima autoridad, el involucramiento de toda la institución, y de ahí se derivan varios elementos donde otra vez lo que acumulando después de 10 años de implementación, a través de una entrevista saltaron así como casos vamos a decirle, exitosos, ¿verdad? En la implementación, que justamente no es ninguna ciencia, sino es gracias a un ranking que lanza la Contraloría General de la República, y ellos dicen, estas son las mejores instituciones que están trabajando con el MESIP. Las mejores instituciones que están trabajando con el MESIP eh, eh, justamente ya trabajaban paralelo con el sistema de gestión de calidad. El MESIP está muy vinculado al sistema de gestión de calidad. Cuando hicieron esta norma o este modelo, usaron de base dos herramientas grandes: el sistema de gestión de calidad ISO y el sistema de control interno COSO a nivel internacional. Entonces, como que fusionaron esta herramienta, pero el MESIP no es ni totalmente ISO ni es totalmente COSO. Pero algunas instituciones que sí cuentan con recursos utilizaban el MESIP y paralelamente la ISO. Y eso generó una sinergia dentro de esa institución, porque de la ISO hay particularidades que no cuenta el MESIP. Entonces, por ejemplo, las auditorías de calidad, las auditorías entre pares de proceso, hay varios elementos que el MESIP no cuenta, pero sí la hizo. Y de ahí es que esa fusión, esa integración generó sinergia en esas instituciones, y justamente, paradójicamente, son las que están mejor calificadas hoy en día, las que trabajan con ISO y las que trabajan con MESIP. Entonces de ahí es que para mí fundamental es que vayan trabajando conjuntamente. Y claro, esto que comenta el profesor Edgar López Ocaris Jiménez viene a colación de esta invitación a la que él accedió tan gratamente en Herramientas para Crecer, porque ha lanzado en estos días nada más su reciente publicación Buenas Prácticas para la Implementación de la norma MESIP 2015, en donde él hace un esfuerzo justamente de comprimir todo lo que demanda la norma de requisitos mínimos en su versión 2015, y por supuesto da un paso adicional al hacer unas 10 recomendaciones, 10 consejos muy claros y precisos para los diferentes involucrados institucionales para llevar adelante la implementación del sistema de control interno institucional. Profesor Edgar, usted nos había mencionado que justamente la norma de requisitos mínimos habla del qué tiene que tener como mínimo dentro de su sistema de control interno cada institución pública. Ahora, hay un paso más que usted menciona dentro de su publicación, en el sentido de que es irrelevante también conocer el por qué y el para qué. A ver si nos explica un poco más esto. Sí, justamente anterior a este artículo, había también escrito otro elemento donde mencionaba yo, la clave del MESIP está en el porqué. Hoy ya hace unos años nos están mencionando que el MESIP 2008 era el cómo, la norma MESIP 2015 es el qué, pero justamente el porqué y el para qué es un eslabón que creo que quedó un poco débil en la divulgación. No llegó esa información al funcionario, al servidor público, a la totalidad del por qué o el para qué. Entonces, si uno no conoce una herramienta,
no conoce el beneficio, las ventajas o qué podría mejorar utilizando o implementando esa norma en su trabajo diario, es ahí donde justamente no hay un involucramiento. Y ya había mencionado hace rato que necesitamos el involucramiento de toda la institución. El sistema de control interno es de todos. Entonces, ahí es que todos los servidores públicos necesitamos involucrarnos con esta herramienta. Y ahí nace justamente esa frase. El por qué o el para qué es la clave para la implementación efectiva del MESI 2015. Así mismo. Y al solo efecto de ilustrarle a la audiencia que está siguiendo atentamente esto que nos comparte el profesor Edgar, imagínense ustedes que estamos hablando del procedimiento, algo esto que se lanzó hace unos días atrás, el PTVO medicamentos. Entonces, un MESIP, o sea que dentro del sistema de control interno, lo relevante es que los funcionarios que forman parte del procedimiento PTVO medicamentos entiendan qué es lo que se va a dar, por qué se va a dar, cuáles son los requisitos, dónde empieza el procedimiento, cómo se desarrolla, qué documentos son necesarios, cómo se evalúa la aceptación o el rechazo de la ayuda o de ese beneficio para pagar medicamentos, cuándo se va a pagar mediante qué procedimientos, qué evidencias de que se ha recibido el medicamento adecuadamente y luego quién es la persona que elabora, quién es la persona que verifica y quién es la persona que aprueba toda la realización de esos pasos que están contenidos en el procedimiento. Es decir, que no solamente la autoridad, no solamente el funcionario, sino que además la ciudadanía tenga claro qué se hacen con este caso, se cultivó medicamentos, son recursos financieros que se van a distribuir de acuerdo a una vulnerabilidad que tienen las personas ante esta situación del COVID. Entonces, esa transparencia, que los pasos sean claros, que sean secuenciales y que hayan evidencias que respalde cada una de las actuaciones, insisto, del funcionario, del directivo, de la institución y que la ciudadanía tenga la certeza de que esto se está direccionando adecuadamente a la persona para quien se pensó este PTVO medicamentos, para que no haya desvíos. Perdóname, profesor Edgar, si de alguna manera me estoy extralimitando mi consejo. Vos corregime si me equivoco, pero entiendo yo que este MESIP 2015 tiene que ayudar a que cada uno de los involucrados entendamos nuestro rol, nuestra responsabilidad, que haya claridad y transparencia y sobre todo que haya ese control cruzado entre los miembros internos de una institución y por supuesto los beneficiarios y la ciudadanía. Sí, claro. Así mismo como mencionaba Juan Carlos, ya te mencioné el ciclo PHBA: planear, hacer, verificar, actuar. Al momento de que estabas indicando todos los procedimientos de PTU medicamento, o estabas describiendo un ciclo PHBA. Se planificó para quién va a ir, se hizo, y falta el eslabón de la verificación. Y al momento de la verificación es ahí donde hay remedios que se tenían que, personas iban a recibir en 3 días recién, siendo que esos remedios son urgentes. Esas son cosas que se tienen que modificar constantemente. El ciclo PHBA no es algo estático, no es algo definido ya temporalmente, sino que es algo totalmente modificable y ajustable y perfectible, o sea, se puede mejorar constantemente. Entonces de ahí se puede mejorar justamente todo ese ciclo de la distribución del medicamento, pero tanto así como el MESIP y la ISO tienen justamente el foco en el cliente, en el usuario, en el beneficiario. Entonces tratar de cumplir la necesidad de ellos. En primer lugar, identificar cuál es la necesidad, y por segundo es
cuáles son esos requisitos que está queriendo como para generar calidad a ese producto. Hoy en día están necesitando remedios, pero no en un tiempo de 3 días, no en un tiempo de una semana. Están necesitando remedios de manera urgente. Entonces, de ahí es que justamente se tiene que generar una herramienta acorde a esa velocidad. Y si bien es una herramienta, en la pandemia estamos todos aprendiendo y justamente es una primera herramienta, una nueva plataforma que justamente con todas las denuncias, con todas las oportunidades de mejora que tiene, puede generarse una mejor plataforma para más adelante y que sea una aplicación móvil, que sea un montón de cosas que sean más ágil, ¿verdad? Entonces de ahí es que justamente se pueden mejorar estos elementos, solamente que cuando estamos hablando de vidas de personas, el tiempo no espera. Así. Así que esto justamente es de manera urgente, una revisión constante de ese procedimiento para algo muy crítico, el cual tu punto, pero sí, pero vale también como para que generar todo ese procedimiento de planificación, de hacer, de verificar y de actuar o mejorar ese procedimiento. Inclusive si no cumple con el objetivo, hacer otro nuevo totalmente, hacer de otra manera. Y eso es lo que se enmarca justamente y lo compartimos con la audiencia, el círculo virtuoso de la mejora continua, que viene como una característica en la identidad de las normas de requisitos mínimos, tanto MESID 2015 y también ya lo traía la versión 2008 del modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay. Esto que acabamos de mencionar es una parte minúscula de todo lo que tiene que ver con la gestión por proceso, profesor Edgar. Sí, justamente también otro elemento grande o pilar fundamental del MESIP es la implementación de la gestión por proceso. Normalmente nosotros estábamos acostumbrados a gestionar la institución por funciones, donde teníamos departamentalizados las tareas, las actividades, las funciones. Y hoy en día el MESIP lo que nos dice es que hagamos de una versión totalmente horizontal, de una gestión funcional que es vertical a una gestión horizontal donde mi foco sea el cliente, la necesidad del cliente. Y de ahí estamos todos involucrados, donde hay un proveedor que nos da un insumo que entra en un proceso de transformación y sale un producto, un resultado. Y ese producto, resultado o servicio le tiene que llegar al cliente o usuario. Y ahí es donde esa validación de todo ese sistema, de todo ese proceso lineal, es lo que hoy en día trae el MESIP, el cambio de paradigma, de un trabajo en equipo, donde en el sistema funcional, yo jefe estaba nada más buscando satisfacer las necesidades de mi director que está arriba, no teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de mi cliente, de mi usuario. Hoy en día en el sistema funcional, en el sistema de gestión por proceso, lo que nos dice es que el foco es la necesidad y expectativa del cliente usuario y ahí estamos involucrados todos. Y todos tenemos que trabajar, o si no, cae ese proceso y justamente no hay una satisfacción de esas necesidades. Absoluta claridad en las palabras del profesor Edgar López Ocaris Jiménez. En minutos más continuamos aquí en Herramientas para Crecer, universitarios al servicio de la comunidad. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Esto es AM 920 Radio Nacional del Paraguay. Estamos en Herramientas para Crecer, conversando acerca de buenas prácticas para la implementación de la norma MESIP 2015 con el profesor
Edgar López Ocaris Jiménez. Te cuento un poco más del perfil profesional de nuestro invitado. Contador público, licenciado en Administración y también con especialización en Didáctica Universitaria por la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Asunción. Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Posgrado en Auditoría Gubernamental, Calidad y Productividad en el Instituto Vía Pro Desarrollo. Auditor líder de calidad con certificación internacional IRCA y auditor interno para sistemas de gestión de calidad norma ISO 9001, versión 2015 en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Bogotá, República de Colombia. Innumerables cursos de planificación, gobernanza y gestión pública realizados en Washington, D.C., Estados Unidos, también en Río de Janeiro, Brasil y Madrid, España. Y el tema que nos convoca esta reciente publicación, Consejos para una adecuada implementación de la norma MESIP 2015. Profesor Edgar, apasionante lo que estábamos hablando hace unos minutos. ¿Qué te parece si hablamos ahora de esto que forma parte complementariamente con la gestión por procesos en el sistema de control interno de instituciones públicas? Esto que tiene que ver con el pensamiento basado en riesgo. Sí, justamente otro elemento o un pilar grande que trae el MESIP es todo un sistema en el cual nos quiere ordenar la casa, donde nos da lineamientos desde políticas genéricas a ir bajando a procedimientos, a estructuras, a la gestión por proceso. Y cuando estábamos hablando de gestión por proceso dijimos que las necesidades y expectativas eran el foco. Y después nos dice otra vez el MESIP, pero bueno, tengan en cuenta también los riesgos para lo cual, para lo cual no se pueda llenar las necesidades y expectativas de ese cliente. ¿Por qué no puede salir un producto? ¿Por qué un servicio no puede llegar a ese servidor, a ese usuario? ¿Qué puede ocurrir? Y ahí justamente tenemos un sinfín de características, de riesgos propios que trae la naturaleza misma de cada institución. En la ANDE, por ejemplo, tenemos que se van la distribución eléctrica, ¿verdad? Y le tiene que llegar a la gente, pero sin embargo hay un riesgo grande de estas personas que están trabajando justamente con esto y que están manipulando cables de alta tensión y un montón de cosas que son riesgos propios de la institución. No son los mismos riesgos que hoy en día, por ejemplo, están corriendo el personal de blanco, que justamente el Ministerio de Salud busca generar o asegurar o garantizar la salud de la ciudadanía en general. Pero sin embargo, hoy el riesgo propio de ellos es que el personal de primera línea está justamente en contacto directo con las personas infectadas con el COVID y tienen un riesgo alto de contagio. Entonces de ahí justamente el MESIP nos dice, bueno, tengan en cuenta cuáles serían sus riesgos y en base a esos riesgos vean cómo pueden ustedes administrar ese riesgo. Y podemos administrar el riesgo ya sea transfiriendo el riesgo o ya sea tratando de aminorar el impacto que pueda tener ese riesgo. Obviamente, si un personal de blanco atiende sin todo el Equipo personal de algo así de se llamaba. protección, de Equipo personal de protección. protección. El equipo personal de protección, obviamente el riesgo de contagio es mucho más. Entonces, al ser justamente el riesgo más alto, este personal de salud va a salir de ahí, no va a estar operativo durante un buen tiempo, inclusive puede llegar a la muerte de este personal de salud. Entonces, de ahí es que justamente no se va a cumplir las necesidades y expectativas de nuestro usuario, cliente o beneficiario que estábamos hablando. Entonces, de ahí es que el MESIP nos dice, tengan en cuenta también los riesgos y a los riesgos pónganle puntos de control. Y esos puntos de control son, si estamos hablando de personal de salud, la protección, justamente mascarillas, guantes, tapaboca y demás. Si estamos hablando de gente justamente de la ANDE que ha de tener estas botas que les ayuda justamente
al momento de que exista, si existe una descarga, guantes especializados para ellos. O sea, tienen justamente cada naturaleza de riesgo, tiene sus puntos de control. Así mismo, y ya que estamos hablando de este pensamiento basado en riesgo, les contamos que cada uno está trabajando desde su casa o haciendo esta entrevista para Radio Nacional desde su casa. Está el perrito, la ambulancia, el coche y la bocina. No se preocupen, forma parte de querer seguir estando al aire para Perdón, toda perdón. la gran Pero audiencia de lo Radio que pasa Nacional. es que encima vivo Ese, acá ese sobre es un riesgo, ese es un riesgo. sí, sobre 25 de mayo y Antequera, entonces constantemente hay una ambulancia acá. Bueno, te voy a lanzar un riesgo, profesor Edgar, y vos me vas a decir si estoy bien o mal encaminado. Un riesgo es que, por ejemplo, fallen nuestras estrategias comunicacionales cuando le decimos a la gente, llega la vacuna y aquellas personas de 85 y más años tienen que registrarse y acudir a los hospitales para recibir la vacuna y para que durante unos 10, 15 minutos te quedes en observación. Falla cuando los mensajitos de WhatsApp, los mensajitos de los posteos de Facebook o lo que nos llega como YouTube son más poderosos y nuestros abuelos creen que la vacuna les va a matar. Entonces, cuando nuestras herramientas comunicacionales que hemos diseñado desde el Ministerio de Salud o desde el ministerio que corresponda no llegan adecuadamente o no son lo suficientemente claras para este segmento de la población, es que tenemos un alto riesgo de no llegar a la inmunización de este sector más vulnerable. Corregime ahí si es o no es un riesgo para la institución desde el punto de vista de la satisfacción del ciudadano. Es decir, queremos ciudadanos de 85 y más que sigan vivos, que no se mueran. Sí, sí. Sí, el objetivo sería la inmunización de esas personas, de esos ciudadanos, de ese rango etario. Pero, ¿cuál es el riesgo? Tenemos un montón de riesgos ahí. Tenemos riesgos comunicacionales, tenemos las fake news, tenemos riesgos políticos inclusive, que justamente nosotros, o sea, de ahí se tienen que, a cada riesgo, tratar de identificar cómo paliarlo, cómo manejarlo, cómo superarlo en ese sentido. Y bueno, y si sabemos que va a haber un riesgo político, ¿qué podemos hacer? Si sabemos que va a haber un riesgo de fake news, ¿cómo contrarrestamos esa campaña a través de campañas institucionales claras, sencillas, de fácil comprensión, de fácil acceso a través de campañas en la tele, en la radio, ¿verdad? Inclusive que estén en guaraní, que estén en castellano, que se, tenemos que visualizar todas esas mejoras que pueda generarse para que justamente el objetivo se cumpla. Y el objetivo era la inmunización de nuestros ciudadanos mayores a 85 años. Sabiendo ya todas las posibilidades de riesgo que tenemos, del cual ellos no van a querer por A o B motivo, ¿verdad? Campañas justamente bien fuertes de concienciación con información clara de fuente fidedigna y demás, que justamente tratar de refutar todo esto que están creados justamente para eso. Las fake news están creados para generar justamente este, ese desconcierto de nuestra ciudadanía y generar un poco de temor. No sé, la verdad que gana la gente generando eso, ¿verdad? Pero en fin, son cosas que hoy en día están sucediendo mucho, ¿verdad? Las fake news en esta pandemia evolucionó un montón en cuanto a su impacto y a su utilización.
Profesor Edgar López Ocaris Jiménez, tenemos que entrar en materia, porque ya le hemos ilustrado a nuestra audiencia en qué consiste este sistema de control interno para instituciones públicas, que para nosotros es más conocido como el MESIP 2015. Y en este trabajo recientemente publicado de tu autoría aparecen estos 10 consejos. No, me gustaría que entremos ya en materia desde el primer consejo. Ujú. Sí, justamente como te había mencionado, Juan Carlos, este trabajo, estos consejos nacen después de una investigación. El año pasado realicé una maestría y dentro de ese proceso de investigación de mi tesis, traté de identificar cuáles eran las necesidades o las falencias o a las debilidades que tenía justamente todas las instituciones en cuanto a la no implementación efectiva de este sistema, ¿verdad? Perdón, ahí ya se va el perrito, El riesgo del perrito. ahí ya se va el perrito a su paseo de la tarde, entonces ahora sí ya se va a calmar. Eh, entonces, de ahí es que justamente nacen unas debilidades y traté de condensar estrategias o buenas prácticas o consejos de cómo paliar estos elementos. Y en primer lugar, justamente tenemos a los órganos de control. A los órganos de control, que es tanto la Contraloría General de la República y la AGP, que trabajen en coordinación para una mejora en la evaluación. Y ahí es que hace poco nada más, la semana pasada o antepasada, se firmó justamente un convenio entre la Contraloría General de la República y la AGPE para mejorar justamente este trabajo de evaluación. Porque la Contraloría General de la República en un punto nos está diciendo que la evaluación va a ser anual y la Auditoría General del Poder Ejecutivo nos está diciendo que su evaluación es semestral. Ya hay una disparidad entonces de criterios, siendo que la norma misma nos dice que una vez al año como mínimo se tiene que realizar la evaluación. Entonces, es ahí donde existían algunas pequeñas diferencias de criterio. Y ahí ese fue mi primer consejo justamente, de que trabajen en consonancia, en congruencia en estos dos elementos que yo estoy en conocimiento de que trabajan así. Tanto la gente de la AGPE colabora con la gente de la Contraloría al momento de la evaluación. Yo estoy seguro de que lo trabajan. Solamente que hay normativas o unos pequeños artículos de los decretos que se tienen que actualizar para que esta evaluación sea única, una sola vez en el año y que sea de manera, porque no podemos tener una evaluación por AGPE y por Contraloría. Una misma institución podría tener dos calificaciones, porque la matriz de evaluación lanza una calificación. Entonces, si yo, institución, podría tener por AGPE un 3 y por Contraloría podría tener un 2,5. Ya se diferencia ahí, ya salta que hay diferencia de criterio. Entonces, de ahí es que justamente menciono esto de que se trabaje en conjunto. Y después también el consejo número 2 es proveer justamente la mejora en la tecnología. Si bien ya existía un portal MESIP, que el objetivo justamente era contar ahí con un eslabón de capacitación donde podíamos tener acceso a videos, ¿verdad? Eso nunca se llevó a cabo, pero sí lo que tenía ese portal MESIP es cargar la evidencia digitalmente, cosa que solamente lo tiene o lo utiliza la gente que está dentro del Poder Ejecutivo. Los ministerios, las secretarías, las gobernaciones, pero hay instituciones que están fuera de ese rango y no utilizan ese portal. Y la evaluación está dada por la Contraloría General de la República, que exige que en evidencia física esté en la Contraloría tal fecha. Entonces, eso justamente este año se trató de paliar habilitando un correo electrónico donde se envió totalmente
eh, la evidencia. Pero el año pasado se tenía que traer en físico, se tenía que traer en físico toda la documentación, ya sea desde Alto Paraguay, desde Pilar, desde Villarrica, desde Encarnación, desde Ciudad del Este, se tenía que traer. Y el MESIP, ¿qué es lo que nos pide? Eficiencia en el uso de los recursos. Obviamente que el traslado de todas estas personas, la fotocopia, la autenticación y un montón de cosas, eso no es eficiencia. Si tendríamos un portal, una herramienta en el cual seguro que no ha de ser barato, pero en el impacto, en el uso, en el largo plazo, va a generar justamente su ahorro en los recursos del Estado, porque ya la gente va a subir ahí nomás la plataforma, en la plataforma su evidencia, y si existe alguna duda, podríamos tener eslabones de capacitación ahí dentro, donde hay un video corto de 10 minutos que me habla de política de control interno, un video corto que me habla de gestión por proceso, qué es lo que quiere la gestión por proceso, cuáles son los criterios de evaluación y demás, que hayan videos cortos, tutoriales, ¿verdad? Que hoy puedo abrirlo en YouTube, puedo abrirlo en alguna manera, y puedo acceder yo desde mi casa o desde mi lugar, ya sea remota a la capital, no venir hasta la capital para acceder a un curso de MESIP, que justamente eso requiere de esfuerzo, de tiempo, de traslado y de recursos, tanto económicos, financieros, ¿verdad? Para que esto avance. Eso era el consejo número 2, ¿verdad? Y continuando con los otros consejos, el consejo número ya del 3 para adelante es para las instituciones en general. Para las instituciones, el primer consejo era el compromiso de la máxima autoridad, que justamente habíamos hablado al inicio de la charla, donde el compromiso de la máxima autoridad es un factor éxito, es un factor clave de éxito, porque ayuda al acompañamiento y al involucramiento de toda la gente, ¿verdad? De todos los servidores públicos de la institución. Después también tenemos generar la capacitación y formación continua de todo el personal. Es ahí donde tenemos que generar la capacitación tanto interna como externa en sistema de control interno. Es más, la Contraloría General de la República en cada informe o en cada informe de evaluación, sus recomendaciones siempre van dadas con generar un plan de mejora para mejorar la implementación del MESIP y también generar capacitación y sensibilización en cuanto al uso de la herramienta, como para generar lo que dijimos hace rato, el por qué o el para qué, entender ese por qué o para qué de la herramienta MESIP. También la concienciación, ¿verdad? De todo lo que es la herramienta, siempre vinculando con el por qué o el para qué, y también identificar en muchos lugares, en muchas instituciones, es como un área de castigo el MESIP. Vamos a enviarle al MESIP que ahí no se hace nada, que ahí ahí es tipo freezer o no se hace nada o lo que sea. Hay como palabras o tabú hacia el área de MESIP, siendo que el MESIP, el que está en MESIP, tiene que ser alguien que conoce toda la institución, de arriba a abajo. Tiene que conocer toda la particularidad de la institución, porque el MESIP es un sistema completo de gestión de la institución. Entonces, de ahí, si me hablan del proceso de tesorería, yo tengo que saber con quién hablar. Si me habla del proceso de mesa de entrada, dónde está, qué hace, justamente identificar estas personas. Y yo siempre digo que el que está en MESIP tiene que tener características de sacerdote, porque en algún momento dado hace de confesor, tiene que tener características de coaching, de alentador, de estimulador, ¿verdad? La gente a que trabaje con esta herramienta tiene que tener estas características. Entonces, generar un buen equipo de trabajo en la implementación del MESIP. Esos implementadores tienen que tener su perfil bien identificado y capacidades y actitudes que sí o sí es requerida por el área.
Y otro también, también mencionaba en otro consejo, es recibir justamente un reconocimiento por el cambio de paradigma que está viviendo. Es un cambio, es una transición en la cual está trabajando constantemente este equipo MESIP. Y hay muchas veces que no es reconocido. Entonces, por lo menos que haya un certificado, ¿verdad? Un certificado que diga reconocemos el esfuerzo de Juan Carlos para la implementación del MESIP, para la mejora continua de la institución. Hay muchas veces que no existe ese reconocimiento. Entonces de ahí justamente yo solicito eso a través de otro consejo, sí. Juan Carlos iba a mencionar algo. Yo lo que sé que la audiencia me va se va a enojar conmigo, pero el tiempo es tan tirano en el aire de Radio Nacional y tenemos que dar paso a los demás compañeros. Profesor Edgar, ¿dónde la gente puede acceder a este material? Si, pues, si se puede comprar o cómo se ponen en contacto contigo para conocer más de este valiosísimo material, porque en minutos más tenemos que irnos y dar paso a los compañeros de Radio Nacional. Bueno, el material tiene una versión impresa y tiene una versión digital. La versión digital es una distribución libre, de distribución libre, tiene ya ambos su código ISBN, entonces es de distribución libre, no hay ningún costo para ello. Entonces, si la gente quiere acceder al material, si tu audiencia se puede contactar contigo a través de WhatsApp, a través de un email, entonces puede acceder al material sin ningún problema, porque lo que buscamos con esto es que justamente sirva este pequeño material que sirva justamente de material de inducción a autoridades y a servidores públicos que estén interesados justamente en la herramienta, en la norma MESIP 2015. Asimismo, gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, el profesor Edgar Elgan en algún momento vuelve nuevamente a visitarnos. Será hasta el próximo martes. Un abrazo muy grande, digo bien, a toda la audiencia de Radio Nacional del Paraguay.